Hola mis amados hermanos y hermanas en Cristo y a cada uno de ustedes en lo general. Sean todos bienvenidos a este pequeño espacio para meditar en la palabra de Dios. Hoy quisiera platicarles un poco acerca de lo que Dios nos demanda como personas que hemos llegado a tomar una decisión consciente de seguir el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo y que se vuelve como un elemento necesario para toda nuestra manera de vivir y que ese elemento se refiere finalmente a llevar una vida fundamentada en la fe. Los invito pues a que tomemos nuestra Biblia y la abramos en el libro de Lucas. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 8 versículos del 22 al 25. Lucas capítulo 8 del 22 al 25 y nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad del viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y así se hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? De atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Damos gracias a Dios por esta palabra que acabamos de escuchar y vamos a comenzar, pero antes de comenzar vamos a darle gracias o vamos a encomendarnos a nuestro Señor para ello. Bendito Padre, gracias Señor te damos, gracias nuevamente por esta bendición, por el hecho de podernos reunir como hermanos en Cristo o como amigos que deseamos conocer más de tu palabra. Permite que nuestros corazones igualmente estén dispuestos y que siempre podamos, Señor, buscar conocer más de ti. Busquemos también amar a los demás y que siempre, Señor nuestro, que podamos entonces asimismo amar a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Quédate con nosotros hoy, porque todo esto a ti te lo estamos ofreciendo, este pequeño tiempo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este pasaje leído existen dos elementos principales que podríamos destacar. Uno de ellos es la fe. Cuando Jesús le pregunta ya a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y el otro es el gran elemento, o el otro gran elemento es el milagro que Jesús realiza cuando reprende a la gran tempestad y ésta inmediatamente pasa a un estado de calma y se detiene. En este pasaje podemos notar que había un gran peligro de muerte para todos los que estaban en la barca, debido a la fuerte tempestad que se estaba presentando en ese mismo instante, en ese momento, debido a que esto es una situación que como humanos no podemos controlar nosotros. Ahora, los discípulos muy probablemente ya habían pasado por alguna situación similar, pues sabemos que algunos de ellos eran pescadores, pero vemos que en esta ocasión los discípulos habían caído en una terrible ya desesperación y un enorme sentimiento de que podían llegar a ser ahogados y terminar sus vidas con la muerte. Y es aquí el momento entonces en que Jesús les pregunta: bueno, ¿dónde está vuestra fe? Creo que es algo muy común entre los humanos que cuando surgen problemas que están fuera de nuestro control, el poder resolverlos, siempre nos preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor nos ha abandonado? ¿O por qué permite Dios que pasen estas situaciones? En mí, que me porto muy bien, que soy bueno, que trato de seguirlo,
En fin, en los momentos de la adversidad siempre comenzamos por buscar algo de afuera de nosotros que nos ayude. Pero la pregunta de Jesús nos haría voltear primeramente a algo que tiene que ver con nosotros mismos. Y nos dice, ¿dónde está nuestra fe? En toda esta situación de la tempestad, podemos realizar una analogía con nuestra vida cotidiana y ver que Jesús nos plantea que la salida a nuestra tormenta no debe estar fuera de Él. No se trata de depositar nuestra calma o nuestra paz interior en aquellas personas o en aquellas cosas que en su momento las tenemos a nuestra disposición o que simplemente están con nosotros compartiendo nuestras vidas. Porque para Jesús, en el caso de sus discípulos, su grave error, permítanme llamarlo error, era que aún teniendo la presencia gloriosa del mismo Jesús y que aún teniendo su palabra viva a cada momento que ellos convivían, a cada tiempo que ellos pasaban con Jesús, ellos no tuvieran fe en lo que Jesús representaba y en el poder que había en él. Y es que finalmente en esa situación que se presentó, en esa tempestad que existía o que existió, Jesús se refirió a ellos claramente para preguntarles dónde habían dejado su fe. Entonces vemos ahí que en esa situación, en ese momento de su vida o algo, quizá los discípulos hayan tenido la oportunidad para mostrar toda su confianza, para mostrar todo su plena empeño en saber de que Jesús ahí estaba con ellos, que Jesús, el Señor y amo de todas las cosas, iba a permanecer con ellos, a pesar de cualquier situación, a pesar de lo que hubiera de acontecer. Jesús les dijo, en el pasaje les dice, crucemos al otro lado. Y allí va una promesa que está incluida en su palabra, que dice que llegarán al otro lado, porque en todo lo que Dios nos ordene que hagamos, siempre va acompañada esta de una promesa. Jesús no les dijo que no iban a tener tormentas, que no iban a tener dificultades. Eso jamás lo comentó el Señor. Lo que sí les dijo a ellos, y nos lo dice, pienso yo, que también a nosotros, es que confiemos y crucemos y caminemos con Él. Y su promesa de Dios, de Jesús, es que llegaremos al otro lado. Sea bajo cualquier situación, ya sea de alegría, cualquier situación de aflicción, de dificultad o de adversidad. En el pasaje también podemos notar que mientras cruzaban ellos en la barca, Jesús se durmió, pero Él iba a ir a bordo de esa barca. Él estaba allí, es decir, estaba ahí con ellos. Tenían estas dos cosas, hablando de los discípulos, la presencia de Jesús y su promesa. Pero lo que faltaba era la fe. Entonces, podemos decir que poco sirve de tener su palabra y la compañía de Dios si no tenemos fe. Con esto podemos entender que el problema principal o esencial de nuestra vida cristiana no es la ausencia de su palabra, porque Él siempre alimenta nuestro espíritu a través de la misma, ni tampoco que Él nos abandone, porque nos dijo que Él siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El problema no es de Dios, el problema reside en nosotros mismos. Si bien sabemos, la fe está sujeta a crecer. Esta es la experiencia de la vida cristiana, crecer en la fe. Crecer en la fe significaría entonces que Dios nos ha dado una gran capacidad con la cual podemos revertir, podemos inclusive desvanecer realidades que nos afecten
o que sean contrarias a nuestros deseos o a nuestra manera en que estamos viviendo. Por eso, por Jesús, por eso es que Jesús en esa hora difícil les pregunta dónde está su fe, porque se les ha entregado una herramienta para ese momento de temor. Hoy en día, el Señor nos pregunta lo mismo en nuestros tiempos de ansiedad, tiempos de angustia, tiempos de depresión que estuviéramos pasando. Fijémonos cómo la gente en general siempre va a buscar algo que les dé una seguridad o una sensación de cierta seguridad, pero la buscan normalmente en los lugares equivocados. Es por esto que en el caso de sus discípulos les reclama porque ya les había dado y mostrado con anterioridad lo que tenían que hacer. O sea, primeramente era confiar y orar en Dios, manteniendo una fuerte fe. Por eso le reclama, porque no les está sirviendo de nada lo que les ha sido o que les había sido entregado. No podemos ser consolados cuando se nos ha entregado el instrumento para pelear en estos momentos o en esta hora difícil. Fíjense cómo en otro pasaje de la Biblia, allá en Lucas 17:15, también se nos habla del poder que existe a través de mantener una fuerte comunión de fe en Cristo. Porque ahí nos habla de que 10 hombres leprosos salieron al encuentro del Señor Jesucristo para clamarle por misericordia de sus vidas. Y cuando Jesús lo dio, solo les dijo que vayasen y se mostrasen a los sacerdotes. Los leprosos escucharon y fueron obedientes y se pusieron pues en camino. Y mientras ellos iban en el camino, ellos fueron sanados y limpiados de su lepra. Entonces solamente uno de ellos, al verse sanado, se regresó glorificando el nombre de Dios a gran voz y se postró a los pies de Jesús. Y este hombre era un samaritano. Al ver esta situación, Jesús pregunta que no habían sido 10 hombres los que fueron sanados y solamente este samaritano es el que regresa dando gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo que se levantara porque su fe lo había salvado. Y aquí otro ejemplo de esta gran fe, de la gran fe que existió en este samaritano y del poder que fue mostrado debido a esta gran fe. Para terminar ya, hermanos, caminemos pues delante de Dios, sea cual sea nuestra circunstancia o nuestra situación que estemos pasando en estos momentos o en nuestra vida, confiando plenamente en las promesas que Él nos ha dado, llevando de esta manera una vida llena de fe. Dios les guarde.